4, por favor, al 11. Gloria a Dios. Y cuando estén ahí me indican con un amén. Hechos 9, 4 al 11. Amén. Y vamos a recibir la palabra de papá. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Siguiente. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Siguiente, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aleluya. Siguiente, hasta el 11, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Siguiente. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de estar delante de tu pueblo, Señor. Tú sabes que yo reconozco, Señor, que mis palabras de nada sirven. Para las tuyas edifican, restauran, fortalecen a tu pueblo. Y es por eso que te pido delante de tu iglesia que seas tú hablando por medio de mí, Señor Dios mío. Y que tu Espíritu Santo reparta a cada quien conforme a su necesidad, Padre. Declaramos que esta semilla caerá en tierra buena y dará frutos para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre, Señor. Que todos seremos transformados, cambiados, fortalecidos y renovados por medio de tu palabra, que eso es lo que anhelamos, Señor, escucharte hablar a ti y no a mí, papá. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento 2 minutos, hermano. Le quiero hablar un poco de este hermoso tema titulado Hagamos su voluntad, ¿verdad? Yo quiero enseñarles un poquito tocante a esto, ¿verdad? Es importante entender qué es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el hacer la voluntad de Dios, primeramente, quiero decirle que es una elección libre de cada uno. O sea, en otras palabras, Dios nunca te va a obligar a hacer la voluntad de Él. O sea, el decidir hacer la voluntad de Dios es una decisión tuya personal. Por ejemplo, la voluntad de Dios es los planes o los pensamientos que Él tiene acerca de ti, pero tú decides si aceptarlos o rechazarlos. O sea, Dios no te va a obligar. Entonces, por ejemplo, en otras palabras, lo que Dios trata de enseñarnos cuando Dios nos dice que hagamos su voluntad es que el Señor nos está diciendo que tenemos que vivir en santidad, en consagración y esforzándonos cada día, ¿verdad? Eso significa que nosotros donaremos nuestra vida, especialmente nosotros nos donamos a nosotros mismos para que la obra del Señor se acabe o sea terminada, porque la Biblia dice que lo que Dios comienza, Él lo termina, ¿verdad? Entonces, si Dios comenzó con nosotros la buena obra, Dios la perfeccionará, pero para que sea perfeccionada, cada uno de nosotros tiene que donar su vida al Señor. No es una obligación, es yo de mi parte, Señor, te entrego mi vida, te la doy, la dono para que tú hagas lo que tengas que hacer con ella. Esa es hacer la voluntad de Dios. Inclusive nuestro amado Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre donando su propia vida para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces Jesús dijo: yo voy a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Entonces, para hacer la voluntad del Padre necesitaba dar su vida, entregarse totalmente en sí, y Jesús lo hizo para entregarse por amor a nosotros. Entonces, el hacer la voluntad es esto, hermano, es entregar tu vida, entregar tu tiempo, entregarte al Señor y empezar a ver qué es lo que Dios quiere acerca de ti. Nosotros comenzamos leyendo algo muy importante y es la vida de Pablo. La vida de Pablo nos enseña claramente, hermano, que al principio él hacía su propia voluntad. O sea, él hacía lo que él creía que era bueno, y no es malo, porque a veces nosotros queremos hacer algo bueno. Pablo, llamado Saulo anteriormente, él lo que hacía, hermano, era que era estudioso de la palabra. Inclusive él tuvo los mejores maestros teólogos. La Biblia dice que él creció a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un hombre terrible en la palabra del Señor, hermano, conocía bastante. O sea,
si había teólogos en esa ciudad, y uno de los mejores teólogos era Gamaliel, y Pablo dice que él estuvo y creció a los pies de Gamaliel. En otras palabras, Saulo tenía, hermanos, cuando oigo Saulo o Pablo, sepan que estoy hablando del mismo, ¿ok? Para los que no saben exactamente, Saulo y Pablo es lo mismo, por eso va a ver que me cruzo los nombres a veces, porque ya estoy acostumbrado a llamarle Pablo. Pero, entonces, Saulo creció a los pies de Gamaliel y aprendió bastante. Entonces, cuando él aprende la escritura, la palabra, él quería hacer su voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Aparentemente defender el reino de los cielos, aparentemente aprender a defender lo que Dios nos había enseñado por medio de la palabra, pero él estaba haciendo lo contrario de lo que Dios quería hacer. Por eso, en el libro de Hechos 9, acabamos de leer ahorita, no leímos el versículo 1, pero el versículo 1 dice la escritura que Pablo respiraba amenazas y de muerte en contra de los discípulos, los judíos. En otras palabras, el apóstol Pablo, que era Saulo, él lo que quería era matar y encarcelar a los judíos, al pueblo de Dios, a los seguidores de Jesucristo, hermano. Dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte. 9:1 dice la escritura. Imagínate, hermano, pónmelo por favor, Martín, ahí. 9:1, ahí donde está, nomás dice: Saulo respirando una amenaza de muerte contra los discípulos. En otras palabras, él quería matarlos, quería presionarlos, porque él estaba haciendo su voluntad. Él creía que lo que estaba haciendo era bueno, hermano. Y muchas veces cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, creemos que estamos haciendo lo correcto, hermano. Pero es una mentira, hermano. Hacer la voluntad del hombre es cometer muchos errores y fracasos en la vida. Entonces el apóstol Pablo, o Saulo, perdónenme, estoy acostumbrado a hablar de Pablo. Saulo, lo que hacía es que va, y lo mejor de todo es que él, en su decisión o en su voluntad propia como hombre, llevaba cartas, hermano, para poder apresar a los judíos, a los cristianos, seguidores de Jesucristo, y meterlos en la cárcel, hermano. En otras palabras, lo que estaba él haciendo, hermano, aún las leyes terrenales lo aprobaban, hermano. Imagínense poder meter a la cárcel, a la prisión a los discípulos y todavía quererlos matar. O sea, estaba respaldado por las leyes terrenales, por decirlo así. Llevaba cartas, llevaba todo. Y él se sentía que tenía la razón, porque aún los principales de las sinagogas lo apoyaban, hermano. O sea, yo hago una decisión y aparte los demás me apoyan para hacerlo, y creo que estoy bien, hermano. Y tenga mucho cuidado con eso. Entonces, Pablo, dice la escritura, o Saulo, va caminando, hermano, bien contento a la ciudad de Damasco. Y cuando él va en el camino, la escritura dice que tiene un encuentro con Jesucristo. Y eso me encanta, hermano, porque cuando él va en el camino, dice la escritura que va montado, no sé si sea un caballo, un burro, un venado, lo que sea, pero iba montado en algo, porque dice la Biblia que cayó al suelo cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, porque Jesús se le apareció, hermano, y una luz tan brillosa, hermano, según los que estudian, dice que lo que hacía es que si te tapabas, hermano, como te tapabas, cruzaba las manos, la luz te encandilaba. No había forma de tapar esa luz tan brillosa, hermano. Por eso es que Pablo, hermano, o Saulo, cuando va en ese lugar, en ese caballo, hermano, lo que hace es que se cubre, y no puede cubrirse porque la luz traspasó, hermano. Fue tan fuerte lo que él sintió que cayó al suelo, hermano, en ese momento, y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, lo que Saulo estaba haciendo era persiguiendo a la iglesia, no a Jesucristo. Pero usted ya sabe esto: el que persigue a la iglesia persigue a Jesucristo. Porque usted y yo ya no somos de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si me persiguen a mí, no me persiguen a mí, persiguen al que vive en mí. Por eso cuando hablan de usted, hermano, no están hablando de usted, están hablando del que está en usted. Por eso dice el Señor: mía es la venganza, tranquilos. Usted no se defiende, ¿no? ¿Está aquí, iglesia? Entonces, cuando va en el camino, tiene un encuentro con Jesucristo. Y en ese lugar, hermano, la Biblia dice que: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dice Saulo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy ese Jesús al cual tú persigues. Y me gusta porque en ese momento Saulo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando yo escuché y leí esta palabra, hermano, me atrapó, porque el Espíritu Santo me dijo: de aquí en adelante Saulo dejó hacer su voluntad y comenzó a hacer la mía. O sea, yo iba con una intención de perseguir, de matar cristianos, de meterlos a la cárcel. Pero cuando tengo un encuentro con Jesucristo, la luz resplandece en mi vida, hermano. Se desvanecen las tinieblas. Ahora digo: ¿qué quieres que haga, Señor? En ese momento hubo un cambio sobrenatural en la vida de Saulo, porque él ya decidió dejar de hacer su voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Dios.
Eso es precioso, hermano, porque de esto se trata y ese es el tema, que aprendamos o que caminemos o que hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo claro, hermano, un día, creo que ya le he testificado, pero no pasa nada si se lo vuelvo a decir. Yo estaba, hermano, yo era líder de grupo de alabanza de niños, era líder de grupo de alabanza de jóvenes, era predicador, me parece, no sé si era diácono, no me acuerdo bien. Tenía varios ministerios, la verdad. Me encantaba, siempre me apasionaba hacer cosas para Dios. Y un día dije, voy a hacer algo para los homeless, voy a buscar patrocinadores entre los hermanos, vamos a hacer cajitas de esas de zapatos, le voy a poner calcetines, le voy a poner guantes, le voy a poner unos cacahuates, le voy a poner unos pistachos, dulces. Hermano, yo estaba planeando todo, porque cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, hermano, uno está emocionado por hacer cositas. Hermano, Dios da la visión. Entonces, cuando estoy ahí, hermano, de repente me cae el 20 y dije, yo quiero hacer todo, quiero abarcar todo en la iglesia. Pero ¿tú qué quieres que yo haga, Señor? Me acuerdo bien, hermano, que me fui a la sala en mi casa y empecé a llorar. Le dije, Padre, tú sabes, mira, tengo estos ministerios, ahorita estoy planeando, se lo digo delante de Dios, todo eso se lo dije a Dios, no se me olvide esa oración. Dije, ahorita quiero llevarle esto a los jóvenes, yo quiero hacer muchas cosas, pero se me ha olvidado preguntarte qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque a veces queremos abarcar, queremos hacer y esto y lo otro, hermano, y Dios te deja. Pero hay que tomarnos un tiempo y un momento para preguntarle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Como Pablo o Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? En otro momento le está diciendo, Señor, yo quiero hacer todo esto, pero me sujeto a tu voluntad, me sujeto a tu pensamiento, me sujeto a los planes que tienes para mi vida. Y en ese momento, hermano, yo recuerdo bien que estaba hasta llorando en la madrugada. Me levanté, hermano, y no recuerdo, para no mentirle, pero si no fue el día siguiente, a los días, me llamaron a la oficina del pastor y me dijeron, te queremos enviar como pastor. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Le pregunto a usted. Que pastoreara. Entonces, y a uno lo hacen al revés. Quieren ser profetas, quieren ser pastores. No le han preguntado a Dios si esa es su voluntad, van a fracasar. Cuando tú entiendas que es necesario preguntarle a Dios cuál es su voluntad sobre tu vida, Dios te lo va a responder. Pero mientras trates siempre de hacer tu voluntad, hermano, Dios te va a dejar. Necesitas aprender a decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces Saulo, hermano, entendió esto, le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A mí me encantó esa pregunta, hermano, porque decirle al Señor qué quieres que yo haga es, Señor, entendí que tengo que hacer tu voluntad y ahora no sé hacia dónde ir, me encuentro sin rumbo. Tengo sabiduría terrenal, inteligencia en la palabra, pero no sé qué hacer. Oye, hermano, qué bonito es cuando reconoces al Señor y dices, no sé qué hacer. Yo, el sabio, el inteligente que venía con cartas, venía con autoridad, venía con coraje de amenaza de muerte, ahora no sé qué hacer. O sea, cuando las personas tienen un encuentro con Jesucristo, se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará toda la verdad. Ya dejas de guiarte tú, ahora te dejas guiar por el Señor. Y ahora, hermano, te haces, como decía el apóstol Pablo, yo me hice judío para ganarme a los judíos, me hice gentil para ganarme a los gentiles. Entonces, a veces, ¿qué hay que hacerse uno más, mi hermano? Hay gente que se hace que sabe todo, cuando a veces no sabe nada. Entonces, Saulo, hermano, lo que hacía era que le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Y yo entendía, hermano, que él ya estaba entrando a la voluntad de Dios, como el salmista decía en Salmo 143:10, decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe. Qué bonito, hermano, el salmista diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Porque usted puede escuchar que la voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto lo creen? Pero ¿cómo la va a alcanzar? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo caminas? ¿Qué haces? ¿Cómo se alcanza a llegar a ese nivel? Tiene uno
tengo que empezar a orar a Dios y decirle: enséñame a hacer tu voluntad. No te hagas el sabio, hermano. No importa cuántos años tengas en el evangelio, seas pastor, profeta, apóstol, lo que seas, arcángel, hermano, necesitas decirle a Dios: enséñame cada día a hacer tu voluntad. Enséñame. Cada día, hermano, uno tiene que aprender a decirle al Señor: quiero hacer tu voluntad, pero no sé cómo hacerlo. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Entonces la palabra de Dios dice, hermano, que estaban ahí los hombres que iban con Saulo, hermano. Y cuando él cayó del caballo, dice que los hombres escucharon la voz, pero no vieron nada. Entonces cuando uno ve esto, el Espíritu Santo me dice a mí, es el versículo 7, hermano Martino, ¿quién está allá, Sandra? Cuando veo esto, hermano, el Espíritu Santo me dice: hay personas que van a escuchar la voz de Dios, hay personas que te van a llevar a tu propósito, pero ellos no van a entrar. O sea, a Saulo, hermano, no solamente Saulo oyó la voz de Dios, los demás también. Pero ellos no entraron. Dice la Biblia que ellos agarraron a Saulo, lo llevaron a la ciudad y se regresaron y se fueron. Ya no habla más la Biblia de ellos. Entonces hay personas que no buscan de Dios, pero ellos van a atraerte a la voluntad de Dios. Dios los va a usar. A mí dale un aplauso al Señor. Es que ya empezaron, apláudale bien al Señor. Y esto es cierto, hermano, porque yo en mi vida personal, yo tenía un amigo, hermano, que yo tenía sed y hambre de Dios. Y Dios lo usó en mi vida porque él me agarró, me subió a su carro, me llevó a la iglesia, se estacionó en el parking, me bajé y me dijo: métete ahí. Y él se fue. Yo crecí en ese lugar. Yo empecé a conocer a Dios, pero él nunca tuvo un encuentro con el Señor ya. Fueron como esos hombres que escucharon a Dios y que sabían que en una iglesia había restauración, que sabían que en la ciudad de Damasco había algo más ahí. Entonces hay personas que van a escuchar la voz de Dios. Dice: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Ellos van a oír a Dios, es más, incluso te van a empujar a la voluntad de Dios, muchos de ellos, pero no van a ver la gloria de Dios, hermano. Si Dios te ha dado el privilegio a ti, hermano, de entrar a la ciudad, de ser como Saulo, hermano, tener un encuentro con Jesucristo, valóralo. Valóralo, porque hay gente, hermano, que no lo va a hacer. Hay personas que no van a poder entrar, hermano. Y van a escuchar la voz de Dios. Y van a oír y van a ver. Oí que Dios habló, oí la palabra, oí esto. Vamos a la iglesia. Si usted está aquí, hermano, goce del Señor. Dele la gloria a Dios, hermano. Cántele con gozo, apláudale con gozo. Dele la gloria a papá con todo su corazón. Entonces, en el versículo 8 dice que Saulo se levantó porque estaba donde debería de estar, porque un hombre que hace su voluntad siempre está en el suelo, hermano, caído. Es la verdad. Todo hombre y mujer y ser humano que haga su propia voluntad vivirán siempre en el suelo, caídos. Hermano, ¿está aquí o se está yendo a otro lugar? Voltea con que está su hermano, dile: no te vayas, aquí estamos. Dile, hermano, dile: no te vayas, aquí estamos. Dile: este pastor está loco, pastor. Yo sí estoy prestando atención, tú sí, pero el que está a tu lado no, hermano. De acá yo lo miro. Porque hay personas que se concentran, hermano. Tú puedes discernir las miradas cuando están concentradas en el mensaje o cuando están concentradas en la novela. Cuando no están aquí, hermano. Hermano, tengo años de pastor. Ya este año cumplimos 9 años, hermano. Gloria a Dios. ¿Puede creer eso, hermano? 9 añitos en abril. Los cumplimos en marzo, pero vamos a ver mejor en abril. Den un aplauso al Señor. 9 años para la gloria de Dios, hermano. Dios es bueno, amén. Dios ha sido bueno siempre con nosotros. Entonces el versículo 8 dice que él se levantó, hermano Saulo, cuando fue caído, cuando fue tumbado del caballo, cuando la gloria de Dios se manifestó, cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Pero me atrapa porque dice la Biblia que él abrió sus ojos y no vio a nadie, hermano.
Entonces el Espíritu Santo ahí me habla y me dice, mira, hay personas que cuando tengan un encuentro conmigo ya no verán nada de los que estaban antes con ellos. En otras palabras, hermano, muchos de nosotros y los que van comenzando van a ver cómo amistades se alejan de ti por la gloria de Dios en tu vida. Te vas a quedar solo, hermano, amigos te van a dejar. Familiares se van a alejar de ti. Te van a llamar aburrido, amargado. Pero es que tú acabas de tener un encuentro con Jesús. Acabas de ver la luz sobre tu vida. El Señor te puso en tu lugar, te dio un caidón, te tumbó del caballo. A ti no te importa ya si te hacen caso, si te dejan de hablar, si te ignoran, si te rechazan. Ahora estás como Saulo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida? Es lo que estás esperando. Y si abres los ojos y no miras a nadie, hermano, y todos se van, que se vayan, hermano. Dios está contigo. El Señor te está hablando, hermano, y es lo más poderoso. Es mejor escuchar la voz de Dios que la voz de un hombre. Oiga, hermano, es tan poderoso. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Se va a quedar solo. Todo aquel que tenga un encuentro con Dios, hermano, al principio es una verdad. No lo van a entender, hermano, porque tú estás siendo guiado por Dios y ellos no lo entienden. Entonces, miren lo que pasa. Después dice que lo metieron y lo llevaron a la ciudad. Qué poderoso. Estando ahí el versículo 9 dice la palabra del Señor que Saulo estuvo ayunando por 3 días, me parece. No dice que era ayuno, pero si me dice la Biblia que él estaba sin comer, sin beber y orando, estaba ayunando, hermano. Donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió, ya ves, ahí está. Entonces Saulo estaba metido en la presencia de Dios en ese lugar. Estaba tratando de hacer la voluntad de Dios en su vida. Qué bonito, hermano, cuando tienes un encuentro con Dios y lo primero que tú quieres es hacer la voluntad de Dios. Y en 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, pónmelo, hija. Ya bueno, pues gracias. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, le pregunto a usted, ¿cómo sé que Jesús escuchó la oración de Saulo? Porque Jesús escuchó la oración de Saulo, porque ya estaba en la voluntad de Jesús. Ya estaba en su voluntad. Jesús le dijo, entra a la ciudad, y Saulo entró. Y de ahí se te dirá qué hacer. Usted, hermano, el Señor tiene un encuentro con usted y le dice, ve a la iglesia, y estando ahí se te dirá qué hacer. Y cada día que vienes hay una palabra nueva para que la escuches y para que la lleves por obra. Entonces cada día que la iglesia viene a escuchar un mensaje, se le está diciendo qué hacer. O sea, la dirección de Dios nunca se acaba. Cada día, cada mensaje, cada servicio, hay una dirección nueva del Espíritu Santo para su vida, para mi vida, para nuestra familia. La dirección no se acaba. Entra a la ciudad y se te dirá qué hacer, hermano. Cada día hay que entrar para ver qué debemos de hacer. Cada día hay que escuchar qué se tiene que hacer, qué sigue, qué pasos a tomar, hermano. Entonces, hay oraciones, hermano, poderosas, hermano, que están bajo la voluntad de Dios, hermano. Mira, el versículo 11 dice la Escritura, por favor. Pónmela, hijo, por favor. No, pero regrésate a Hechos 9:11. La Biblia dice claramente, escucha bien, iglesia, que Saulo estaba en ese lugar y Jesús le dijo, Ananías, Ananías, quiero que vayas a la casa de Saulo, porque Saulo está ahí. Y en ese momento quiero que le ministres y que ores por él. Mire, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí... No lo soy, he aquí. Entonces, ¿Jesús estaba escuchando la oración o no? Entonces, él escuchó la oración de Saulo porque Saulo estaba bajo la voluntad de Dios. Ve a Ananías a la casa de Saulo, donde está Saulo, porque ahorita está orando. ¿Y qué estaba orando Saulo? Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, devuélveme la vista. Señor, sáname. Señor, úsame. Y el Señor lo escuchó, dijo, perfecto, ahí te va mi siervo. Le mandó a Ananías, hermano. Y cuando le envía Dios a Ananías, hermano, llega Ananías a ese lugar, hermano, y Ananías le pone las manos, le dice, hermano Saulo, automáticamente, hermano, ya no era del otro, ahora era hermano.
Todo aquel que acepta a Jesucristo, hermano, ya no es hijo del diablo, ahora es hijo de Dios. Hermano Saulo, hermano, está poderoso esto, hermano, porque le puso las manos sobre su cabeza y empezó a orar y ministrarle la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Saulo le empezaron a caer como escama de los ojos, y Saulo de Tarso recibió la vista, hermano. En ese momento él se levantó y empezó a servir al Señor. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios, hermano? ¿Se acuerda que anteriormente Saulo había abierto sus ojos y ya no había nadie? Ahora Saulo, hermano, abrió sus ojos y ya estaba Ananías. Dios le cambió las relaciones. Ahora Dios le había dado hermanos cristianos a Saulo. Ahora todos atrás quedaron atrás. Le dijeron a Jesús: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Y Jesús le dijo: no, espérense, mi madre y mis hermanos son todos ellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora Saulo tiene una nueva familia y Ananías era su hermano. ¡Aleluya! Hay cosas nuevas preparadas para nosotros. Dios cambia nuestra vida, hermano. Cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, hermano, Dios siempre nos va a dar cosas nuevas a nuestras vidas. Por eso debemos ser personas que oremos, hermano, que busquemos la presencia de Dios. Dios siempre tendrá un Ananías para tu vida. Cuando te sientas ciego, que no puedes ver la verdad, cuando te sientas sin dirección, hermano, cuando te sientas triste, desanimado, confundido, Dios te mandará un Ananías para que te ponga las manos y te diga: hermano, levántate en el nombre del Señor. Dios tiene preparado un Ananías para tu vida, para mi vida y para todos nosotros, hermano, donde a todo aquel que hace la voluntad de Dios podrá ser fortalecido, restaurado y levantado, hermano. Hay Ananías, hermano, que está en camino para nosotros. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Eso es lo que hace la voluntad del Padre. Por eso hay oraciones, hermano, contestadas, poderosas. Oraciones, hermano, que están bajo la voluntad de Dios. Pero ¿cuáles son las oraciones de la voluntad de Dios? Oro a Dios por mis hijos. Claro, están en la voluntad de Dios. Orar por un trabajo está en la voluntad de Dios. Orar por prosperidad está en la voluntad de Dios. Orar por restauración está en la voluntad de Dios. Orar por mi familia, orar por mi matrimonio, orar por mis padres, orar por la iglesia, orar por los pobres, orar por los ricos, orar por todos. Hermano, hay oraciones que están dentro de la voluntad de Dios. Si no tienes carro, órale al Señor para que te dé un carrito porque ocupas un carro. Hermano, todo eso está dentro de la voluntad de Dios. Pero orar fuera de la voluntad de Dios es orar cosas que Dios no quiere para tu vida. Por ejemplo, yo ya le he testificado esto, pero para mí fue impactante y yo tengo que decirle, hermano, me dijo una mujer, yo estoy orando al Señor para decirle al Señor, si es de Dios, que me divorcie. Y le dije: ni ores. O sea, no es de Dios, ¿a quién se le ocurre? Voy a ver si es su voluntad que deje a mi esposo. Ay, hermana, sí le dije: hermana, no me digas eso. ¿Cómo hace la voluntad de Dios esa? Esa es tu voluntad, si quieres es tu problema. Pero no digas: voy a orar, Señor, para ver si es tu voluntad. Dios te va a decir: aguántese ahí. Usted lo escogió, usted se aguanta. Porque luego le echamos la culpa a Dios, ¿sí o no? Señor, el hombre que me diste, no es el que tú escogiste. El tuyo ya venía en camino, te adelantaste. Ahora se aguantan, hermano. Te adelantaste a la voluntad de Dios. Hermano, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Si Dios le da el privilegio de rehacer su vida ahorita, valore lo que tiene. Ame lo que tiene. Porque el enemigo solamente vino a robar, a matar y a destruir. Todo lo que está haciendo nuevo, hermano, ahorita, emprenda, siga adelante, pero hágalo bajo la voluntad de Dios. No lo haga bajo su voluntad, bajo sus deseos, sino hágalo bajo la voluntad de Dios. Porque en medio de nuestra voluntad nosotros podemos desear a personas cosas malas, hermano. Inclusive hay personas que han deseado maldiciones, hermano. Inclusive, hermano, yo lo he visto por internet, hermano, donde maldicen ministerios maldicen otros ministerios, hermano. Entonces, esa no es la voluntad de Dios, hermano. La Biblia dice claramente que Él vino a este mundo para salvarlo, no para que usted lo maldiga y lo mate. Yo
vine a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y luego dice la Biblia, yo he venido para que tengas vida y en abundancia, no para que digas, Señor, te lo llevo o te lo mando. Sí, porque a veces ya nos estresamos, ¿no? ¿Sí o no? Señor, guarda a mi esposo y que ojalá se te olvide dónde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, Señor. No, hermano. Habla, dice las semanas, habla, Señor. Dios es bueno. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, hermano, porque la voluntad de Dios es siempre que hagamos lo correcto. La voluntad de Dios es que caminemos en un lugar de santidad, de restauración, de santidad, de revelación, de paz, hermano. Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas, hermano, y no significa que no vendrán situaciones difíciles. De hecho, mire, es tan importante hacer la voluntad de Dios. En 1 de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Mire, hermano, qué poderoso. O sea, en otras palabras, hermano, el mundo va día a día, e inclusive hay terremotos, hay temblores. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, le toca partir de este mundo, hermano, usted sigue. Usted va a permanecer para siempre, hermano. Puede pasar lo que pase, si le toca mañana ya no despertar, hermano, créame, hermano, usted se va a la presencia de Dios, porque los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, hermano. Y eso es una esperanza que Dios nos da de esforzarnos cada día a hacer la voluntad de Dios, esforzarnos a pagar un precio, a vivir en santidad, lo mejor que se pueda. No perfección, hermano, porque nadie es perfecto, hermano. El primer imperfecto es este hombre guapo de ojos verdes. Pero, los líderes somos los primeros imperfectos, hermano. Los que estamos al frente somos los primeros que tenemos que decir la verdad. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Que es importante permanecer en la voluntad de Dios para poder tener la salvación y la vida eterna. Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, hacer la voluntad de Dios es comenzar a decirle al Señor, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Aquí no se trata solamente de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Yo le dije a usted, y a mí me apasionaba todo hasta que no le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya le ha preguntado a usted, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo servirte? Hermano, hay tantas cosas que hacer en este lugar. Y usted puede decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga para que tu iglesia siga creciendo? Para que más personas conozcan de ti, conozcan de tu amor. Hermano, porque a veces, si el Señor lo permite, hermano, no iba a predicar el miércoles, pero le voy a traer un mensaje acerca de las almas. Porque a veces nos convertimos en egoístas, hermano, no queremos dar de gracia lo que por gracia recibimos. Hay personas que necesitan decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, vamos a la iglesia. Yo te ayudo a entrar a Damasco. Mira, yo iba en el caballo y tuve un encuentro con Dios y me caí, vi su resplandor y el Señor cambió mi vida y cada día siento dirección en la iglesia. Vamos, hermano, ya no lo hacemos. No se avergüence del evangelio, hermano, porque es poder de Dios, amén. No se avergüence del Señor nunca, sino al contrario, cada día hágalo con pasión y amor. Invite a alguien, hermano, no se preocupe qué lengua hable. Si habla chino, aquí tenemos a Ian. Si habla inglés, tenemos a Joel. Si habla en lenguas, tenemos a alguien más. Aquí, hermano, no importa, hermano, hacemos lo que tengamos que hacer con tal de que conozca a Jesucristo. Entonces, muchos creen, hermano, que venir y hacer la voluntad de Dios es terminar con todos nuestros problemas, y ahí es donde chocan o cometen un error. ¿Por qué? Porque vienen los problemas, vienen las luchas y las pruebas a nuestras vidas, y es cuando empezamos a flaquear y a pensar que no estamos dentro de la voluntad de Dios, hermano. Pero tengo que ser muy sincero y hablarte con la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Va a venir pruebas, situaciones a tu vida difíciles, hermano, que vas a tener que aprender a enfrentarlas, pero no haciendo tu voluntad, sino la de Dios. Ahí sí es cuando ya tienes que romper con orgullo, con carácter y con todo, y preguntarle a Dios, Señor, yo quiero tomar esta decisión, pero ¿cuál es tu voluntad? Ahí es donde les va a costar lo bueno. Yo ya no quiero, pero ¿cuál es tu voluntad? Y ya cuando Dios te dice, tienes que seguir, le dices, seguimos, papá, lo que tú me digas, y vamos para adelante. ¿Por qué? Vuelvo a la carga, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya le doné mi vida al Señor, yo ya se la doné, yo ya se la di.
cuando tú realmente le das la vida al Señor, entonces ya dejas que Él sea quien te guíe, quien sea que te enseñe y quien sea que te vaya direccionando aún en las dificultades. Imagínate que el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso, iba con cartas para aprender a todos los discípulos seguidores de Jesucristo. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, Jesús le dijo: ¿quieres hacer mi voluntad? Entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Se levantó. Ahora ese hombre, Saulo de Tarso, que iba con cartas para meter a la cárcel a las personas, ahora le tocó estar en la cárcel. Ahora imagínate ese hombre que iba a meter a la cárcel a otros, cuando dijo: yo quiero hacer tu voluntad, le dijo Jesús: ¿qué? A la cárcel. O sea, no sé si me estás entendiendo, hermano. ¿Qué pudo haber dicho Pablo en ese momento? Esto es hacer tu voluntad. Pasar por luchas y pruebas es hacer tu voluntad. Y Pablo tenía todo para amargarte ahí en la cárcel. Tenía motivos para ser un amargado, una persona con depresión, con desánimo. Tenía todo para permitir que su corazón decaído y con todo lleno de oscuridad lo derribara. Tenía todo Pablo, hermano, porque él estuvo en la cárcel y él podía decir: ya no quiero seguir adelante, esto es muy duro, muy difícil. Tenía toda la razón. No era fácil. Entonces, ese corazón, hermano, en vez de quejarse, en vez de amargarse, en vez de permitirle que el desánimo y todo eso tocara su puerta, decidió tomar las pruebas y las luchas con una mejor actitud. Y la Escritura me enseña a mí, hermano, que Pablo desde la celda cantaba alabanzas. Si hacer tu voluntad es entrar en la prisión, pues le damos. Cuando ya no vives tú y Cristo vive en ti, cantas en medio de la cárcel, adoras en medio de la prueba. Cuando ya no vives tú y Cristo vive en ti, no permites que la amargura y el desánimo gobiernen tu vida, porque quien la gobierna es Jesucristo y no hay lugar para otro Señor. Hermano, no hay lugar para otro Señor. El Señor del desánimo, de la presión, de todas esas cosas basuras del diablo, no tiene arte ni parte en tu vida. Tú le enseñas al enemigo en el nombre de Cristo Jesús que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y que tú estás triste y en prueba y en la cárcel, pero tú cantas alabanzas, tú adoras, tú haces lo que tengas que hacer. Es más, quizás te sientes hasta atado y encadenado, pero en tu prisión aprendiste a cantar, aprendiste a adorar, aprendiste a exaltar, iglesia. Aprendiste a decirle al Señor: Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¡Qué hermoso! Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Lo dice el coro: alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. ¿Sí me entiende? O sea, Pablo estaba en la prisión, tenía todo para ser amargado, pero dijo: no, yo voy a pasar esto con otra mejor actitud. Y voy a llevarme estas pruebas cantando y adorando al Señor. Atado con grilletes, atados con los pies y en lugares oscuros. Pero él se acordaba que algún día le dijo a Jesús: quiero hacer tu voluntad. ¿Qué sigue, Señor? Y Pablo se acordó que aunque él estuviera atado, la palabra de Dios nunca nadie la podrá atar.
que aunque él estuviera encadenado, la alabanza nunca se puede encadenar. Y aún te moche en la lengua, tú puedes adorar a Dios en el espíritu, hermano. No hay forma cuando realmente uno quiere adorar que alguien te detenga, hermano. Por eso es importante que debes de aprender. Decidiste hacer la voluntad de Dios. Esto es hacer su voluntad. Donar tu vida, regalarle tu cuerpo, regalarle tus pensamientos, regalarle todo para que Él haga su voluntad en tu vida. ¿Está aquí, iglesia? Por eso Jesús en la prueba, hermano, decía: Señor, si es necesario, si se puede. Orando en el Getsemaní, Jesús, antes de ser atado para ser crucificado, Jesús decía: Señor, si se puede, por favor, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús decía: va a ser bien duro lo que me van a hacer. Si se puede, quita de mí esta copa. Pero de repente toma su espíritu y dice: pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Y la voluntad de Dios fue que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, hermano. Entonces, muchas veces la voluntad de Dios en nuestras vidas es pasar luchas y pruebas. Dios es malo, no, hermano. Todo lo que nos pasa para bien. Y eso es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hermanos, muchas veces nos estamos levantando poquito, medios orgullosones, y Dios permite que toques poquito el suelo para que te acuerdes que todavía eres barro y que la gloria es de Dios y no de nosotros. Entonces Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que sigas dependiendo de Él. Entonces Pablo salvó desde la cárcel, no solamente cantó y adoró a Dios, hermano, sino escribió epístolas maravillosas, y en su época alcanzó millones de almas para Cristo. Y lo más poderoso es que hasta el día de hoy esas epístolas siguen alcanzando almas, y entre nosotros aquí estamos también. Las epístolas que él escribió en la cárcel, en la prisión, hermano, es Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Qué hermosas cartas, hermano. Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro de la cárcel, hermano, a usted se le hace bien fácil pasarlo y sabérselo de memoria aquí cuando todos pasan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estar dentro de la prisión, ahí es donde se viven estos pasajes, en las pruebas, en las luchas, en las debilidades. Cuando te sientes atado, cuando te estás en tus prisiones, ahí es donde declaramos: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Entonces, mire, hermano, hay circunstancias donde yo me he tocado que sacudir, porque el enemigo quiere poner a veces sentimientos. Yo le decía a mi esposa la vez pasada, en el tiempo de Navidad yo estaba bien tranquilo, hermano, y de repente así trabajando, hermano, vino un pensamiento de mi familia, y luego vino otro de allá de México, y luego vino otro, y me empecé a acordar de niño cuando me estaba pasando Navidad con mis padres, con mis hermanos. Yo tengo no sé cuántos años que no los veo, hermano, y de repente se me quisieron salir las lágrimas, hermano, y sentir un sentimiento de tristeza, y lo até y lo reprendí, hermano. Tiene que tener mucho cuidado también. Pastor, ¿es malo eso? No, hermano. Hay dardos del enemigo para poder meterte cizaña, para que te entristezcas, le abras una puertita y después te manda depresión, hermano. ¿Por qué? Volvemos al principio, hermano. Hay que recordar cosas maravillosas, pero no permita que la tristeza. Ahora le dimos la vida a Jesucristo, ahora el Señor nos tiene que direccionar. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. A todos nosotros nos dijeron: deja tu tierra y tu parentela y te me vas para el norte. Y aquí estamos, hermano. Dejamos la tierra y la parentela, pero Dios nos llevó a la tierra prometida, hermano. Entonces, no es bueno voltear para atrás, porque se puede convertir en estatua de sal. Vamos para el frente. Hay cosas nuevas por qué darle gracias a Dios. Ahora tiene sus hijos y los tiene, dele gracias a Dios. Ya pasó momentos agradables anteriormente, hermano, pero ahora Dios va a hacer cosas nuevas.
Nuevas son sus misericordias cada mañana. Viene algo nuevo. No dejes que el enemigo te traiga el pasado para llenarte de tristeza o atormentarte. Disfruta tu presente. Disfruta lo que viene, hermano. Ya lo pasado, pasado, como dijo el salmista José. Ahora usted sigue adelante. Sí, porque ese coro Martín lo ha cantado, creo. Ya lo pasado, pasado. No te creas, Martín. Ya lo pasado, hermano. Ya vamos para adelante. Imagínense qué poderoso es. Mire, hija, ponme ahí, por favor, Sandra, estos pasajes. Mire, Pablo desde la cárcel. Efesios 3:1. Ya casi voy a acabar, hermano, para que usted coma a gusto ahorita. Efesios 3:1, por favor, hija. Mire qué hermoso. Pablo desde la prisión. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Mira, estaba en la cárcel. Vamos al siguiente. Ahora bríncate, hija, al 4:1. Ahí mismo, 4:1. Aleluya. 4:1. Thanks. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, exhortando desde la cárcel, hermano. Pablo no dejaba su ministerio porque estaba en la cárcel, hermano. Segunda de Timoteo 2:9, hija, por favor. Qué hermoso, hermano. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mire, hermano, lo trataban como un malhechor y era un predicador, pero decía, no importa que me hagan lo que quieran, tomo la palabra de Dios, no está presa. Aquí me encierran, yo sigo escribiendo y mandando mis cartas. La palabra de Dios se seguía extendiendo, el llamado se seguía extendiendo. Entonces tus sufrimientos, iglesia, no son para que te quedes ahí. Tus sufrimientos van a bendecir a alguien más. Mire, hermano, la palabra de Dios dice, por sus llagas fuimos sanados. Por las llagas, por nuestras heridas, mucha gente está siendo sanado, hermano. Por lo que usted vivió en su pasado, usted puede ayudar a alguien a levantarse en su presente. Sus llagas, sus heridas, la gente está siendo sanada. Usted no sabe por qué está sufriendo, hermano. Usted no sabe por qué pasa lo que pasa. Porque alguien viene que va a necesitar que alguien lo entienda. Porque a mí me ha tocado hablar con alguien. No, es que tú no me entiendes. Tú nunca usaste droga. Le dije, no veas, detrás de este cuerpo guapo fui un cholo. Ya sabe que le pongo así para que se ríe, hermano. No, ya sabe que ya no voy a decir guapo, voy a decir feo mejor, porque muchos van a pensar que de verdad me la estoy creyendo ya. Entonces la palabra del Señor nos enseña que por nuestras heridas o por las llagas de nosotros, la gente es sanada. Y le puede decir uno a la gente, mira, yo estuve ahí, lloré, sufrí, pero Dios me restauró y me levantó. Y Dios lo quiere hacer contigo también. Entonces, ¿qué está haciendo usted, hermano? Usted está pagando un precio, hermano. No lo están permitiendo, el alfarero no lo está moldeando, no lo está haciendo de nuevo, no lo está pasando al fuego, nada más para tirarlo, hermano. Lo quieren usar, pero necesita ser moldeado, necesita ser perfeccionado. Y muchos en el moldeo, en la prueba, se van, hermano, al mundo. Entonces ya no los usa el alfarero, ahora los usa el contrario. Porque la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. O eres usado por Dios o eres usado por alguien más, pero nunca serás usado por nadie. O eres de Dios o estás en contra de Dios. No hay nivel medio. Jesús lo dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. No, yo ni de Dios ni del diablo. Lo siento mucho, si no eres de Jesús, estás en contra de Jesús. That's it. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. That's it. ¿Estamos aquí, iglesia? Mira, hermano, tengo casi media hora hablando que no traigo ni el mensaje escrito. Solamente me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo. Entonces, quiero decirle con todo mi corazón que a pesar de todas las cárceles que vivas, a pesar de las pruebas, de las circunstancias o de las cadenas que tengas, siempre mientras estés bajo la voluntad de Dios, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Nada ni nadie, ni escúchame bien, nada ni nadie puede detener la voluntad de Dios sobre nosotros. Y eso es lo que tú debes de aprender, permanecer, esforzarse cada día, llorar, siempre lo he dicho porque creo que es algo que va a pasar. Llorar si hay que llorar, levantarte cuando tengas que levantarte, esforzarte
esforzarte cuando tengas que esforzarte. Pero las cárceles, escucha bien, los problemas, las pruebas y las luchas y todo lo que vivas no define que no estás dentro de la voluntad de Dios. No te equivoques. Aún esas cosas vienen en el paquete, hermano. Es la verdad. Por eso al principio dije, conoceréis la verdad y la verdad te libertará. ¿Para qué? Para cuando vengan las luchas y las pruebas no salgas huyendo de la iglesia, por favor. Es parte del paquete. Quédate aquí, crece. Crece. Mejor dile al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Me está doliendo, pero ¿qué quieres que haga, Señor? Para que Dios te dé la dirección. Pero deja de hacer tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Si ya le dijiste al Señor, quiero hacer tu voluntad, ahora sigue adelante, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mira, hermano, Hebreos 13:20, ya voy a acabar, iglesia. Hija, por favor, el libro de Hebreos 13:20, por favor. Y con este pasaje voy a finalizar lo que Dios me ha entregado. Hebreos 13:20, hija, por favor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de usted, de mí, de todas las iglesias, de todas las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dame el siguiente, hija, por favor, os haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, que ese Dios maravilloso llamado Jesucristo, el Rey, el Señor, el Pastor de todos nosotros, nos ayude a hacer cosas maravillosas y agradables en su obra, hermano. No sé si no lo entendiste, pero te lo voy a volver a decir. Que nos haga aptos en toda obra buena. Entonces, para que hagan su voluntad. Entonces, en otras palabras, hermano, mejor no pienses tú cómo o qué debes de hacer. Pídele al Señor que te guíe. Y Dios te va a guiar, hermano. Así como Dios me ha guiado a mí en algunas decisiones, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que han orado, Señor, yo quiero servirte, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? Y el Espíritu Santo me habla a mí y voy y escojo a esa persona. Después me dice, ¿sabes qué? Yo estaba orando a Dios que quería servirle. Así trabaja Dios, hermano. Así trabaja Dios. Dios trabaja de muchas maneras maravillosas, hermano. ¿Por qué? Porque está sujeto a su voluntad. Póngase en pie, iglesia. Entonces, ¿es difícil hacer la voluntad de Dios? Sí, a veces sí es difícil, pero no imposible. A veces es complicado, pero es hermoso, hermano. Estar dentro de la voluntad de Dios es algo maravilloso, precioso. Y quiero decirte que así como Saulo, donde Dios le limpió algunas relaciones donde no eran correctas en su vida y le trajo buenas relaciones a su vida, y cómo Saulo fue dirigido por Dios y hasta el día de hoy fue usado de una manera poderosa y sobrenatural, ahora Dios lo quiere hacer con nosotros. Ya tuvimos un encuentro con Jesucristo, fuimos alumbrados por su luz, dijimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora estamos aquí. Y yo sé que cada día Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Yo sé, lo sé. Yo sé que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero solo te pido que en medio del proceso seas una persona que resista los procesos. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resiste. No hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Eso, ahí está todo, hermano. Mientras sigas haciendo tu voluntad, nunca vas a salir de ese hoyo, de ese mismo problema. Nunca. Porque la voluntad tuya es la misma de siempre. Pero llegará el momento donde Dios te dice, mira hijo, o mira hija, mi voluntad es que perdones, pero tú no quieres hacerlo. Y mientras no haya un perdón, tu voluntad siempre te llevará a caer en el mismo hoyo. Pero mi voluntad te lleva a sanarte y a restaurarte y a levantarte y a darte una vida nueva. Tú escoges. Entonces, solamente por darte un ejemplo, hay miles de ejemplos, hermano, que nosotros podemos hacer nuestra voluntad. O hacemos la voluntad de Dios, o hacemos nuestra voluntad. Pero te recomiendo que le digas a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida, en mi familia? Y que aprendas a escuchar a Dios y que esperes en Él. Y Él hará. Vengas, hermano, el altar está abierto. Vamos a adorar a Dios y preguntarle, ¿cuál es tu voluntad en mi vida, Señor?